Muy contento otra vez de estar con ustedes para explorar temas que se vienen a la cabeza en todo momento. Hermano Carlos Julio, ¿cómo le parece que estaba hablando con un amigo, íbamos en un vuelo, teníamos una hora para charlar? Y como siempre, el tema que uno siempre tiene en la lengua es Dios. El que me conoce me dijo, ustedes tienen un ego y un egoísmo gigante, porque yo te oí decir que el único Dios verdadero es el que tiene la Biblia. Y yo conozco budistas que son gente santa y perfecta y que tienen a su Dios, musulmanes, católicos. Cada uno es temeroso del mismo Dios que ustedes dicen, pero ustedes dicen que ustedes son los únicos. Claro, uno se pone a pensar, ¿no? Dije, mira, una pregunta, ¿Dios existe? Me dijo, sí, claro, no te estoy diciendo que los budas tienen una manifestación de Dios de una manera, los católicos de otra, ustedes de otra, pero es el mismo Dios. Es el que envió a Jesucristo a sacrificarse por todos. Muy bien, entonces Dios sí existe. Lo segundo que te quiero preguntar es, si Dios existe, ¿Dios tiene una personalidad, una identidad? Digo, claro, pues por un ser existente, por un ser divino que tiene atributos de omnisciencia, omnipotencia, omnisapiencia, entonces tiene una personalidad. Dijo, sí. Entonces, si los budistas tienen un Dios con una personalidad, los católicos con otro, los mormones con otro y nosotros con otro, Dios no existe. Dios es una creación humana porque cada cual le pone la personalidad que considere. Tú mismo me dijiste que él tiene una personalidad. Si él tiene una personalidad, ¿yo quién soy para ponerle un vestido o una personalidad a mi gusto? ¿Quién soy yo? Entonces, no existe. Y me dijiste que sí existe. Precisamente, entonces, la religión de Cristo es de él o es humana. No existe otra posibilidad. No existe esa variedad como tal. Por eso, Judas 3 dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirlos exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe, la doctrina de Cristo fue dada una vez y entregada a los santos por parte de nuestro Señor el Espíritu Santo. Y entonces esa una doctrina es la que o sigo o no sigo, porque esa es la que denota la personalidad de Dios. Hermano, mire que ahora que dices que es una religión, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, no, es que Cristo no es religión? Hacen canciones y cosas como estas, que Dios no es religión, que Cristo no es religión, pero la Biblia sí nos habla de religión. Si uno define el término religión en un diccionario teológico o bíblico, pues vemos que religión es el compendio de dogma de, de una fe. Entonces, por supuesto, la Biblia usa el término religión para hablar de la religión de Cristo, de la que vino él a revelar. Antes, ¿cuál era la religión? La religión judía. Pero Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula, es decir, sí existe una religión, pero cuando existe una religión, vemos que hoy en día, como bien decías, son muchas las religiones, pero Cristo es religión, es su mandamiento, es su enseñanza. Fue eso que fue revelado, como dice la versión de las Américas en ahí en Judas 3, esa fe que fue revelada una vez para siempre. Eso nos denota la perfección y lo completo de esa fe ya revelada. Por eso cuando vemos dogmas o religiones que dicen, no, es que se me pareció el ángel Moroni y entonces, o el ángel Mormón y me reveló otra cosa, pues ya estamos hablando de una religión diferente, estamos hablando de un evangelio diferente, de una fe distinta que contradice, por supuesto, a una fe revelada en las escrituras. Entonces, claro, cuando la gente se basa en sus pensamientos, en sus experiencias místicas, pues puede crear su propia fe y su propia religión. Eso no significa que hayan diferentes dioses, ¿no? Dios es uno, bien lo dijiste, pero ese Dios no procede de los pensamientos, ese Dios no está condicionado a los deseos, a las emociones y sentimientos de los hombres. Ah, Definitivamente.
Solamente hay uno, hermano. La fe es sinónimo de evangelio. Cuando la Biblia habla de la fe, está hablando del evangelio. Y ese evangelio procede de Dios. Como estamos diciendo, no procede de los pensamientos, deseos, emociones y sentimientos de los hombres, de una experiencia mística de alguien que me habló. No, 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 no. Dios nos da certeza de que todos tenemos el mismo libro para obedecer el mismo libro. De tal manera que la religión de todas las iglesias establecidas por los hombres es obviamente, o son obviamente religiones humanas, no son provenientes de Dios. Mire qué casualidad que las más grandes sectas del mundo están basadas en una experiencia mística. Los mormones, el señor John Smith tuvo un éxtasis. La señora Elena de White tuvo un éxtasis. El señor Russell de los Testigos de Jehová tuvo un éxtasis. Los pentecostales mantienen teniendo éxtasis todos los días y Dios les habla y Dios les habla. O sea, cuando Dios dice que la fe ha sido una vez dada y para siempre, o sea, no hay más revelaciones, ya todo está revelado, todo lo que necesita el hombre para relacionarse con Dios, tener una nueva amistad, acercarse otra vez, reconciliarse con Dios, la palabra que está buscando, y seguirlo, está ahí en la palabra de Dios. Pero la preferencia de estos grupos religiosos, hermano, es el hablar de, no de textos bíblicos bien estudiados, analizados, sino de lo que dicen ellos, el Espíritu Santo ha hecho por mí, mi experiencia personal. Atribuyen al Espíritu Santo experiencias místicas, como decías ahora. Hablan de la realidad activa de Jesús en sus vidas. Hablan de tener un encuentro personal con Cristo y ya que por eso ya son salvos. Y entonces mostramos alguna vez, hermano, como el apóstol Pablo, antes, cuando se le identificaba como Saulo en hebreo, se le aparece a Jesucristo, el Señor le habla, él cae al suelo, queda ciego por la luminosidad de la gracia y la misericordia de Dios allí. Y vemos que Pablo o Saulo de Tarso, durante 3 días, después de haber creído en el Señor, después de haber tenido un encuentro personal con el Señor, haber estado arrepentido y haciendo ayuno y oración durante esos 3 días, y eso lo dice Hechos 9, pues él no era salvo y había tenido, ese sí había tenido una experiencia personal con Cristo y estaba realmente arrepentido. Clamaba a Dios de día y de noche durante 3 días, pero no era salvo. Entonces vemos que posteriormente llega Ananías, enviado por el Señor Jesucristo, y le dice que tenía que levantarse y tenía que lavar sus pecados bautizándose. Ese es el verdadero encuentro con Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos, como decías hace un momento, hermano, esa fe se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Cómo una persona hoy en día, hermano Orlando, puede tener fe e incrementar su fe? Dice Romanos 10:17 a esa pregunta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué casualidad, hermano, lo siguiente, mire. La Biblia es la palabra de Dios. Dígame qué grupo religioso no dice eso. Todos decimos lo mismo, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces la palabra dice que para uno reconciliarse con Dios debe oír la palabra de Dios, creerla, confesar que Cristo es Dios, bautizarse para el perdón de los pecados. Ellos dicen que no, que es recibir a Cristo en el corazón. Entonces, si yo le creo a Dios, pero no le creo a su palabra, ¿para qué digo que la Biblia es la palabra de Dios si no se la voy a creer? ¿Ve? Entonces, ellos se inventan su propio dogma. Ha sido el problema de la humanidad siempre, que inventan su propio dogma para inventarse un Dios diferente. Igual, mire este texto tan especial que dice Romanos 10:14. Porque todo aquel, desde el 13, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Es decir, Señor? No, No, Señor. invocar el nombre del Señor es obedecerle, ¿sí? Y entonces dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si no van a la palabra de Dios van a poder creer en el Dios verdadero? No, no tienen esa posibilidad. Exactamente. Entonces, la fe viene, como dice el versículo 17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo se recibe la palabra de Dios? ¿Por una experiencia mística? No,
Es necesario que alguien vaya y le predique. Ahora, cuando vemos en este pasaje que estamos leyendo de Romanos, mi hermano, de quien les predique qué, pues vemos que en ese momento solamente se predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, no el evangelio adventista, ni pentecostal, ni mormón, ni presbiteriano, ni de los testigos, ni de ninguna secta, porque no existía más que el verdadero y puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que en hace 2000 años se empezó a predicar, pero que al pasar del tiempo hubo quienes, como dijiste ahora y nombraste los dueños de esas iglesias, pues tuvieron sus experiencias místicas y formaron sus propios evangelios, sus propias iglesias. Pues obviamente es un evangelio vacío, es un evangelio que sí puede transformar personas en mejores personas. Pero ¿qué pasa? No logran la salvación, logran cambiar a la persona en este planeta. Sí, está bien, porque no importa la denominación a la cual alguien pertenezca, si busca de la palabra de Dios, aunque la use mal, pues va a cambiar, pero eso no significa que vaya a poder entrar al reino de los cielos. Y ese es el detalle más importante de la necesidad de que entendamos que hay un evangelio que no solo transforma la vida del hombre aquí, sino que le abre las puertas a la posibilidad de ir a la presencia del Señor. No se basa en lo que usted experimente, se basa en su obediencia a lo que Dios ha determinado. Y es muy importante eso que estás diciendo. La fe que uno tiene no depende de que si yo creo o no creo. La fe existe. La palabra de Dios existe. La doctrina de Dios existe. Y no importa si yo la creo o no la creo, ella existe. Lo que debo hacer yo es creerle a Dios. ¿Sí? Mucha gente cree que en la medida que tengo una experiencia personal con Cristo, entonces ahora sí tengo fe. Y resulta que están muy equivocados. La fe no se adquiere de esa manera. Ya lo dijimos. Es a través de la palabra de Dios. Entonces, la religión que salva es el Evangelio, o sea, la religión de Cristo. Romanos 3:27 dice en una parte, sino por la ley de la fe. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Primera Corintios 9:21, la ley de Cristo. Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Miren cómo todos estos textos, y son muchísimos más, que hablan exactamente de cómo llegar a Cristo. Es a través de su evangelio, de su fe, de la Biblia. No por el hecho de leer la Biblia, es por el hecho de entender y estudiar los preceptos bíblicos, ¿no? Porque la gente dice, ay, yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 95 y ahí llegan miles de bendiciones a mi hogar. No, para eso no es la Biblia es para entender y conocer a Dios. Mire, hermano, a veces el que alguien crea de corazón honesto, de manera sincera algo, eso no significa que sea verdad. Cuando uno ve cantidad de ejemplos, en el caso de Jacob, cuando José es vendido a los viajeros que iban para Egipto, pues sus hermanos llegaron a la casa de José, de Jacob, con la túnica de José, y le dijeron a Jacob que quizá una bestia había devorado a su hermano. Y efectivamente Jacob creyó que José estaba muerto. Y durante 20 años, hermano, él lo lloró con lágrimas y dijo que sus huesos iban a descender al sepulcro a causa de la muerte de su hijo, uno de los preferidos de él. Ahora, porque él creía que su hijo estaba muerto, no significaba que realmente lo estaba. Él estaba en Egipto. Saulo, recuerde que Saulo de Tarso, él dijo en algunas ocasiones que cuando él perseguía a los cristianos, lo hacía de buena conciencia. Él consideraba que lo que estaba haciendo era lo correcto para el Señor, porque él era un hombre temeroso de Dios, pero no había aceptado el Evangelio de Cristo. A los cristianos los perseguía pensando que eso era una herejía, que era una sedición en contra del judaísmo. Pero bueno, el Señor tuvo misericordia de él, como lo dijimos hace un momento, se le apareció y él creyó, pero tuvo que pasar 3 días de tormento y de dolor para poder entender qué era lo que tenía que hacer cuando Ananías por fin se le apareció. Hay una historia, hermano Calogolio, Primera Reyes, capítulo 13, bien particular. Y esto ejemplariza todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Este joven profeta creyó la mentira de otro anciano profeta.
Y la consecuencia de creer la mentira fue que el joven profeta murió. Vamos a leerlo. Mire, Primera Reyes capítulo 13, verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Es esta historia, que siempre el Antiguo Testamento está para que reflexionemos, está diciendo algo muy claro. Dios le había hablado al profeta. ¿Quién podía revocarle la orden? Pues el mismo Dios a ese profeta, no a través de otro profeta. Pero él le, como decimos en Colombia, le comió cuento al otro que porque también era profeta. Hermano Carlos Julio, no pasa eso hoy en todos estos grupos religiosos. Cuando la Biblia dice una cosa y ellos dicen, Dios me reveló, y todo el mundo dice amén. ¿No es lo mismo? Y no están las iglesias llenas de muertos espirituales por estar obedeciendo las palabras de otro profeta que no ha hablado conforme a Dios. Y la forma en que yo tengo para saber si alguien habla conforme a Dios es ir a la Biblia. Y lo primero que voy a encontrar es que profetas o profecía ya no existe, ya todo fue revelado. Este Oiga, pobre hermano, muchacho, yo tuve un sueño en el que de pronto fue Dios el que me habló y me dijo que pidiera aumento de sueldo, hermano. no le digo, por eso es que usted va creyendo a sueños y revelaciones y Dios dice, así, así no era, Oiga, así hermano, no era. aunque tratamos de hacerlo un poco gracioso, pero es verdad. Cuando vemos, claro, un profeta, en teoría, cambiemos hoy al día el profeta por un pastor, porque es que eso es lo que hacen los pastores. Yo he visto videos, hermano, de un, entre comillas, dice profeta, porque ya sabemos, la palabra dice en Lucas 16 que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hoy en día no hay profetas, pero hoy en día en las denominaciones, en las sectas, hay profetas. Y una profetisa le decía a una pastora que el Señor declaraba que ella iba a tener su avión privado para ir a sus campañas evangelísticas. Y toda la gente en ese lugar, hermano, aplaudían, gloria a Dios, aleluya, que porque Dios le había mandado decir. Asimismo, hermano, muchos dicen, es que el Señor me habló mientras yo estaba en la ducha o estaba haciendo mi devocional y me dijo, dile a la iglesia tal cosa y tal otra. Bueno, claro, la persona que hace uso de Dios me dijo, Dios me habló, es un mentiroso porque la misma Biblia dice que Dios ya no habla de esa manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Entonces, hoy en día Dios ya no habla por medio de sueños, visiones, profecías, porque eso ya no existe. Según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo reveló en Hebreos 1:1 y 2. ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? Por el Hijo. Jesucristo dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, mire que no está hablando la de Moisés, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, Señor, yo quiero escuchar tus palabras. Abra la Biblia, abra el Nuevo Testamento específicamente que tiene que ver con nuestra salvación. Y es la verdad, no es un sueño, no es una visión, no es nada místico la manera por la cual Dios nos habla hoy en día, porque entonces Dios haría acepción de personas. Y la misma Biblia dice en 1 Corintios 10 y otros tantos pasajes en Romanos que Dios no hace acepción de personas. Este hombre, este anciano, decía ser profeta y que efectivamente Dios le habló después, engañó diciéndole al otro profeta que Dios por medio de un ángel le había dicho que lo hiciera volver. Él debería, siendo profeta, el joven profeta, haber escuchado era a Dios, no a otro hombre. ¿Acaso no es lo que pasa con muchos hoy en día? Hermano, hay advertencias gravísimas de desobedecer a Dios. Y ahí es donde están las consecuencias. Claro, lo hemos dicho varias veces en este programa, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Imagínense cuántos grupos religiosos diciendo amén, aleluya, de gente buena, buenísima. Y Dios dice, no tienen a Dios, porque están extraviados. Gálatas 1:8 ratifica esto diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, separado de Dios, ¿sí? De tal manera que se constituye, se consolida aquello que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8, que los pensamientos y caminos de Dios no son como los pensamientos y los caminos del hombre, porque son más grandes sus pensamientos. Él es el creador, Él es el que todo lo sabe, Él es el que sabe lo que nos conviene. La religión de Cristo no es una religión humana, es producto de su inteligencia. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál pecado? El de seguir doctrinas humanas. Cuídese de eso, medite en esto y que tenga un lindo día. El Señor los continúe bendiciendo.